El sonido del mar era un susurro constante en las calles tranquilas del barrio marítimo de Valencia. A tan solo 2 manzanas del paseo, en una calle donde los naranjos tocaban con sus ramas los balcones bajos, se encontraba el pequeño salón de masajes donde trabajaba Lucía. Un espacio cálido, decorado con telas ligeras, luz natural y aromas suaves de lavanda y eucalipto. Lucía tenía 28 años, y aunque muchos la describirían como reservada, sus manos hablaban con una fluidez que su voz rara vez mostraba. No necesitaba grandes discursos. Aprendió a leer el cuerpo y sus tensiones como otros leen un libro. Su rutina era simple: despertarse temprano, caminar hasta el salón, atender a sus clientes con calma, y al final del día, sentarse sola frente al mar. Aquella tarde no parecía distinta. Revisaba la agenda cuando escuchó el suave sonido de la campanilla en la puerta. Levantó la vista y lo vio por primera vez. ¿Lucía?, preguntó con voz grave, pero tranquila. Asintió con una pequeña sonrisa. Él se presentó como Marco, y sin dar más detalles, dijo que quería una sesión descontracturante. Su forma de hablar era breve, medida, como si pesara cada palabra antes de dejarla salir. Durante los primeros minutos del masaje, Lucía notó algo más allá de la rigidez muscular. No era solo estrés laboral, era como si su cuerpo llevara una historia que no quería ser contada. Cada fibra parecía sostener algo contenido. Ella no preguntó. Nunca lo hacía. Pero algo en la manera en que él respiraba, en cómo su espalda se arqueaba sutilmente cuando sus manos pasaban por ciertos puntos, despertó una especie de atención distinta en ella. No era atracción, no aún. Era una conexión silenciosa, inexplicable. ¿Está bien la presión?, preguntó en voz baja. Perfecta, respondió él, sin abrir los ojos. Al terminar la sesión, Marco se vistió en silencio. Lucía le ofreció agua con limón, como siempre hacía. Él aceptó con un leve gesto de cabeza. Dejó el dinero sobre la bandeja de madera, y algo más, un billete doblado con discreción, una pequeña propina. Gracias, dijo él. Y antes de salir, añadió: me gustaría volver la próxima semana, si tienes espacio. Claro, respondió ella, sin mirarlo directamente. Cuando la puerta se cerró tras él, el aroma a sándalo pareció quedarse flotando un instante más de lo habitual. Esa noche, como de costumbre, Lucía fue a caminar al paseo marítimo. Le gustaba sentarse cerca del agua, escuchar las gaviotas, observar a la gente. Pero ese día no fue igual. A lo lejos, en una de las bancas junto al muro de piedra, lo vio. Marco estaba solo, mirando el mar, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. Pasó junto a él. No se saludaron con palabras. Solo un leve movimiento de cabeza por parte de él. Ella sintió un leve escalofrío. Siguió caminando, pero algo dentro de ella ya no estaba en calma. Esa noche, tardó más de lo habitual en conciliar el sueño. Y cuando por fin cerró los ojos, la imagen de Marco seguía ahí, sentada entre las olas y su pensamiento. Desde aquella primera sesión, Marco comenzó a venir cada semana, siempre el mismo día, a la misma hora. Lucía lo esperaba sin decirlo en voz alta, pero con la misma puntualidad. No hablaban mucho, saludos breves, comentarios sobre el clima, alguna mención pasajera sobre el tráfico en la ciudad o una exposición en el centro. Frases flotantes, sin ancla. Pero lo que no se decía llenaba más espacio que cualquier conversación. En el silencio compartido, se iba tejiendo algo más denso. Lucía lo sentía en la manera en que Marco se recostaba en la camilla, en cómo exhalaba al sentir el primer contacto de sus manos. Ella lo percibía todo, el peso invisible de lo que él callaba, lo que apretaba los músculos más allá del estrés cotidiano. Una tarde cualquiera, mientras trabajaba sobre su espalda, sus dedos se detuvieron de repente. Bajo la luz tenue, entre las sombras de los omóplatos, notó una delgada cicatriz. Larga, fina, casi imperceptible.
No era nueva, pero tampoco antigua. Su tacto vaciló apenas un segundo, lo suficiente para que Marco se tensara. Ella retiró suavemente las manos, se concentró en otro punto del cuerpo, como si no lo hubiera visto. No era su historia. Y aún así, esa línea sobre su piel no la dejó en paz. Días después, ocurrió algo inusual. Marco apareció sin cita, en un momento del día en que Lucía normalmente cerraba. Estaba vestida de manera informal, con el cabello recogido y una taza de té en la mano. Cuando lo vio en la puerta, no se sorprendió. Era como si lo hubiera esperado. «Perdón. Estaba por esta zona», dijo él, con una mirada casi culpable. «No quería molestar». «No molestas», respondió ella, apartándose para dejarlo pasar. No hablaron de masajes. No hubo camilla, aceites ni música suave. Lucía le ofreció una taza de té y lo llevó a la pequeña terraza detrás del salón, donde unas plantas en macetas y una silla de mimbre hacían del lugar un rincón íntimo y cálido. Se sentaron sin urgencia. El atardecer teñía de naranja las fachadas, y las gaviotas volaban lejos, hacia el puerto. «Aquí es el único lugar donde puedo respirar», dijo él de pronto, sin mirarla. Lucía no respondió. Solo lo miró, en silencio, como si pudiera entenderlo sin necesidad de palabras. Algo en su rostro, en la manera en que sostenía la taza entre las manos, parecía contener un dolor antiguo. Unos minutos más tarde, él se levantó. Se despidió con un gesto leve, pero antes de dar el primer paso hacia la puerta, se detuvo. «Me recuerdas a alguien», dijo, sin volverse. «A alguien que perdí». Y se fue. Lucía no se movió. La taza aún caliente descansaba en sus manos, pero su cuerpo estaba frío. No entendía lo que sentía. No sabía si era pena, empatía o algo más profundo. Pero una cosa era segura, desde ese momento, ya no podía seguir fingiendo que Marco era solo un cliente. Desde aquella tarde en la terraza, algo había cambiado en Lucía. Los días seguían su curso, los clientes iban y venían, las rutinas se repetían como antes, pero ya nada era igual. La figura de Marco, sus palabras, su silencio, su manera de mirar el horizonte como si buscara respuestas que el mar no podía darle, vivía dentro de ella, aunque intentara no admitirlo. Pensaba en él mientras caminaba por la playa, mientras doblaba las toallas limpias, incluso mientras masajeaba a otras personas. Pero era durante las sesiones con Marco cuando todo regresaba con fuerza. Cada vez que él se tendía en la camilla y la habitación se llenaba de silencio, entre ellos se abría un espacio invisible, íntimo. Un lugar donde las palabras no eran necesarias. Un día, Marco llegó con una expresión distinta. Sus pasos eran decididos, pero en sus ojos seguía esa melancolía que lo había acompañado desde el primer día. «Hoy será mi última sesión», dijo sin rodeos. Lucía se quedó quieta. «¿Te vas?», preguntó suavemente. Él asintió. «A Madrid. El trabajo, y otras cosas». No explicó más. Ella no preguntó. Había aprendido a respetar sus silencios. Durante aquella última sesión, las manos de Lucía temblaban levemente. No por inseguridad, sino porque algo dentro de ella se estaba rompiendo. Marco, recostado en silencio, también parecía contener una tormenta. Su cuerpo estaba tenso, pero no por dolor físico. Era otra clase de tensión, la del adiós. Cada movimiento de sus manos era una despedida muda. Un intento de memorizar la forma en que él respiraba, el ritmo de sus músculos, la fragilidad que solo ella había llegado a conocer. Cuando terminó, él se vistió sin prisa. Luego, se acercó a ella. Por un momento, solo la miró. No había tristeza ni sonrisa, solo verdad en su mirada. Extendió su mano y tomó la de Lucía. Fue un gesto silencioso, cargado de todo lo que no se dijeron. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Luego, sin una palabra, Marco se fue.
A la mañana siguiente, Lucía llegó temprano al salón. Todo estaba como siempre, el mismo olor suave, la misma luz entrando por la ventana. Pero sobre el mostrador, junto a su libreta de citas, había un papel doblado con cuidado. Lo abrió despacio. Tú no solo curas el cuerpo. Gracias, de verdad. Lucía sostuvo la nota entre sus dedos por un largo rato. Luego miró hacia la ventana. El sol apenas comenzaba a tocar los tejados. No sabía si Marco volvería alguna vez. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y comprendió que hay encuentros que se quedan bajo la piel, aunque nunca vuelvan. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.